Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 91 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Desde que estaba estudiando la carrera de historia, fui consciente de una cosa, y es que no había una sola asignatura, ni siquiera optativa, de historia de Asia. Nada. Y mucho menos de asignaturas específicas de historia de Japón, o de historia de China, o de historia de la India, lo que sea. Entonces, eso me pareció que estaba muy mal, ¿no? Porque estábamos estábamos adoptando una historia universal bastante parcial, ya que solo se centraba en Europa y en las relaciones que Europa podía tener con otros continentes, fundamentalmente América y África. Entonces, pues en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta mi gran ignorancia, pues desde historia he querido hacer divulgación histórica de la historia de Asia en diversos formatos, tanto en la web como en este formato más audiovisual. Y bueno, puestos a meternos de lleno en la historia de Japón y en la historia de algunos de sus personajes, ¿no? Más famosos, y algunas de sus figuras históricas más populares, como son los samuráis, he querido y he tenido el placer de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Jonathan López Vera, doctor en Historia de Japón, profesor en la Universidad Pompeu Fabra y divulgador histórico en medios online y tradicionales. ¿Qué tal estás, Jonathan? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Para mí es un gran placer tenerte aquí en este podcast, porque, bueno, como comentábamos un poco fuera de grabación, pues desgraciadamente no hay muchos profesionales de la historia que se dediquen a la divulgación histórica de Asia, así que te estamos muy agradecidos por estar hoy aquí. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y yo creo que precisamente esta divulgación histórica es más necesaria hoy más que nunca, no solo porque sea necesaria en sí, sino porque con la popularidad, ¿no?, que están viviendo actualmente la cultura japonesa o la cultura de Corea del Sur, pues hace falta también introducirnos en su historia para comprender un poco su sociedad. Y en esa sociedad, por supuesto, encaja su historia. Y bueno, para meternos de lleno en esa historia que mencionaba, yo creo que la primera pregunta básica que deberíamos hacer acerca de la temática que nos ha traído hoy aquí es, ¿qué era un samurái? Porque claro, nos podemos poner a hablar acerca de un montón de cosas sobre ello, pero yo creo que la pregunta básica que primero deberíamos responder es esa. ¿Cómo definiríamos lo que era un samurái? Pues es complicado, porque los samuráis existieron durante aproximadamente 1000 años, con lo cual, depende de qué siglo estemos hablando, las características de un samurái son bastante diferentes. Por hacerlo un poco rápido, podríamos decir que un samurái es un guerrero. Lo que pasa es que durante sus últimos 250 años más o menos de existencia, en Japón no había guerras, con lo cual ese guerrero se reconvierte en algo más como un burócrata o un administrador. Así que durante una buena temporada, y además la más cercana a nosotros, realmente su característica principal, que es la de ser un guerrero, pues brilla un poco por su ausencia. Aparte de eso, en general, ¿no? Pues eso, un guerrero de lanza, arco y flecha y espada, con unas características bastante peculiares que lo hacen diferente a lo que nosotros entendemos en Europa por un guerrero, pero también muchas otras que son las mismas, porque al final la característica principal, que es la de hacer la guerra, ¿no? Pues es la misma. Mm. Y mencionabas que estos guerreros, estos samuráis, existieron a lo largo de cerca de 1000 años. Entonces, podemos situar en una línea temporal cuándo fue más o menos exactamente su origen
y cuándo fue su final? Vamos por la parte fácil. La parte fácil es el final, ¿no? Está como más concreto y más datado. Se suele considerar que acaban en 1877. De hecho, se hacen toda una serie de leyes en Japón para acabar con la clase samurái, bueno, para acabar con las clases sociales estancas, pero sobre todo apuntando a la clase samurái entre 1869 y 1873, 76, por ahí, ¿no? Son una serie de leyes para ir haciéndolos desaparecer de forma paulatina, para que eso no conllevase una rebelión. Aún y así la hubo, y entonces esa rebelión fue aplastada en 1877. Por eso es donde se considera que ahí ya dejan de existir. En cuanto a sus inicios, pues son más complicados, ¿no? Porque van apareciendo guerreros hay desde que existe la civilización en Japón, como en cualquier otro sitio, ¿no? Por suerte o por desgracia. Pero a partir de qué momento podemos hablar de samuráis, bueno, es complicado. La palabra llega un poco más tarde, la palabra samurái en sí llega un poquito más tarde, pero normalmente solemos situarlo en torno al siglo IX, 8, pero ya digo que es un poco complicado porque ya había guerreros, entonces es un poco difícil decir en qué momento podemos decir que ya tienen las características que entendemos que habría que ver, que es cuáles son las características, ¿no?, que definen a un samurái, pero suele más o menos hablarse de eso, de en torno al siglo IX, siglo VIII, por eso hablamos de unos 1000 años, ¿no?, porque irían hasta finales del XIX. Mm. De, precisamente, yo creo que esa es otra pregunta que deberíamos resolver ahora mismo, ¿no? Esas características, digamos, básicas, definitorias de lo que era un samurái, las características por las que los viéramos, ¿no? Y dijimos, ah, pues eso es un samurái. Bueno, visualmente está claro que estaríamos pensando, ¿no?, en el samurái de armadura y de katana y demás. Lo que pasa que sobre eso también hay mucha romantización y mucho mito. Porque si analizásemos un ejército samurái, por ejemplo, de la época de mayor conflictividad, que es lo que se llama el periodo Sengoku, que esto va de mediados del 15 a mediados finales del 16, veríamos que los ejércitos estaban compuestos sobre todo por soldados de infantería y que esos soldados de infantería eran campesinos a los que se llevaba al campo de batalla porque se trataba de tener el ejército más grande posible y entonces lo más fácil para engordar un ejército pues es soldados de infantería, ¿no?, campesinos a los que haya que instruir poco, darles una lanza y soltarlos en el campo de batalla. Entonces, veríamos que la gran mayoría de soldados, de samuráis que hay en el campo de batalla, no son lo que entendemos por un samurái, porque es un campesino que hace lo que puede en el campo de batalla, intenta sobrevivir y cuando acaba la campaña militar vuelve a sus campos, ¿no?, que además las campañas militares directamente se diseñan para que vayan sincronizadas con las tareas del campo, ¿no?, porque si acabamos con la producción agrícola se cae todo el sistema. Nosotros estaríamos pensando más en el samurái, dijésemos, a tiempo completo, ¿no? Aquel que es samurái desde que nace y demás, el samurái nuevamente de caballería, que recibe una formación marcial desde pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a las características, pues bueno, de nuevo hay que separar un poco el mito, porque lo que todo el mundo piensa primero es pues, la katana, por ejemplo, y en cambio la katana en el campo de batalla era bastante raro verla utilizarse, no era el arma principal ni mucho menos. El arma principal de los samuráis a lo largo de toda su historia, de esos 1000 años de duración, siempre fueron el arco y las flechas, que quizá no nos viene tanto a la cabeza cuando pensamos en un samurái, ¿no?, el arco y las flechas, y después del arco y las flechas vendría el yari, que es una lanza bastante larga, como una pica, y luego ya si acaso vendría la katana. El tema de la katana es más un símbolo de estatus, porque a partir de cierto momento solo los samuráis pueden tener armas y es la forma de ir por la calle y que la gente vea que vas armado sin tener que llevar un arco gigantesco como el japonés. Entonces es más un símbolo de estatus, ¿no?, de que equivale tener una katana o llevar una katana en público a ser un samurái. Y luego, pues bueno, tendríamos la típica armadura, ¿no?, que nos viene un poco a la cabeza, que también fue evolucionando, lógicamente, a lo largo de los siglos, pero esa típica armadura de unas tiras horizontales normalmente de cuero endurecido y lacado, trenzado y demás, y con ese casco tan característico que normalmente vemos muy adornado, pero normalmente en el campo de batalla no se llevaban esos cascos tan aparatosos. Eso sería más o menos las características que nos vienen
a la cabeza, ¿no? Y luego en cuanto a la organización, pues bueno, la forma en la que funcionaban es el motivo por el que normalmente hablamos de Japón feudal, aunque a ese feudal hay que ponerle muchísimas comillas, porque no es el mismo feudalismo que entendemos en Europa. De hecho, en la misma Europa tampoco todo el feudalismo es igual, hay feudalismos muy diferentes, ¿no? A lo largo del tiempo y a lo largo del continente. Pues en el caso de Japón aún más. Pero bueno, tendríamos un poco esa relación, ¿no? De, hacia un señor, etcétera, a cambio de una contraprestación, ¿no? Económica o en arroz, etcétera. Mm. Yo creo que has introducido un mensaje muy importante que vamos a repetir a lo largo del programa y es acerca de la romantización de esta figura histórica Mm. y de la diferencia que hay entre la visión que tiene toda la gente, ¿no? En el imaginario colectivo de lo que fueron los samuráis y la visión real, histórica, de lo que en realidad fueron. Así que Claro, es que sobre los en samuráis las hay, siguientes líneas. claro, sobre los samuráis hay mucha ficción, en novelas, en películas, en videojuegos. Entonces, lógicamente, pues de todo eso que la mayor parte de la gente cree conocer de los samuráis, pues hay parte de verdad, porque al final la romantización tampoco es una invención desde cero, ni mucho menos, Mm, pero sí que hay muchísimas cosas y además es muy difícil luchar contra la romantización, ¿no? Es al final lo que queda en el imaginario colectivo, pero sí, hay muchísima parte de construcción más o menos interesada, ya por temas políticos o de construcción sencillamente pues por hacerlos más atractivos en productos de ficción. mm. Sí, bueno, y eso sí que es una cosa que es común a todas las épocas y Sí, civilizaciones, los mitos, bulos, y tópicos y romantizaciones de épocas, de acontecimientos, de personajes. sobre todo porque al final los historiadores trabajamos pues con documentos, ¿no? Con lo que quedó escrito al final, ¿no? Eso es la historia. Hasta que tengamos una máquina en el tiempo que nos permita ir hacia atrás e investigarlo de primera mano, entonces, bueno, pues estamos un poco limitados a ello. ¿Qué sucede cuando de un personaje o de cualquier suceso no tenemos documentación? Porque, por lo que sea, pues que normalmente ese hueco lo llena la leyenda, ese hueco lo llenan los rumores ya de la época, ¿no? Y que van cambiando con el tiempo y demás, y entonces pues allá donde no llegan los datos, pues llega la romantización. E incluso cuando tenemos datos, muchas veces por lo que sea, después esos datos se ignoran, ¿no? Y se opta más por una visión romantizada, ya sea porque es más atractiva o porque eh, encaja mejor con los objetivos, con la agenda política del gobierno de turno que durante unos años o unos siglos diseña la narrativa que al final es la que pasa con el tiempo a la historia. Mm. Y bueno, dada la ignorancia que yo creo que más o menos todo el mundo, entre los que me incluyo, tenemos acerca de la historia de Japón y acerca también, ¿no? Por supuesto, de la historia de los samuráis, otros dos conceptos semánticamente unidos que tendríamos que aclarar su significado, ¿no? Son los de shogunato y shogun. ¿Podrías Sí. explicarnos en qué consistían? Bueno, shogunato es fácil. Shogunato es el gobierno de un shogun, ¿no? Entonces ahora Mm. vamos a ver lo que es shogun. Shogun es una palabra, un término que además es una abreviación de una palabra más larga, seita y shogun, em, que originalmente significaba gran general apaciguador de los bárbaros, ¿no? Que es como un título muy largo. Este era un título que en un principio se utilizaba para algunos generales que se encargaban de combatir en la zona norte de Japón, del Japón de la época, porque en el Japón de la época, hasta finales del 19, no tenemos que incluir de las 4 islas principales de Japón actual, la más al norte, que es la isla de Hokkaido, una isla bastante grande, esa no estaba en el Japón hasta finales del 19. Pues bien, incluso en la isla principal, en la que está Tokio, ¿no? La isla principal de Japón, la zona norte estaba en manos de la gente que había en Japón antes de que llegasen, entre comillas, los japoneses, los de ahora, ¿no? Era una civilización menos, desde nuestros estándares, menos civilizada, menos avanzada, indígena, podríamos decir, y entonces estos japoneses que llegaron después los estuvieron combatiendo durante siglos y los fueron echando, ¿no? Hasta la isla de más al norte. Pues bien, el general que se encargaba de apaciguar a los bárbaros, que es una forma bonita de decir exterminar o expulsar, recibía ese título.
Lo que sucedió es que después, cuando a finales del siglo XII los samuráis se hacen con el control del país, se hacen con el gobierno, Minamoto Yoritomo, que fue el señor que lo hizo, ¿no? El señor samurái que lo hizo, él una vez que establece su gobierno, paralelo al del emperador, ¿no? Porque en Japón hasta ese momento mandaba una corte imperial aristocrática que no desaparece. Sencillamente él decide mandar al margen de la corte, de hecho quitándole competencias a la corte, prácticamente todas, pero no prescindiendo de ella, porque la corte al final el emperador es quien le da legitimidad a él, ¿no? Y él el título que decide reclamar a la corte es el título de shogun, ¿no? Ya desligado de sus características previas, ¿no? Que además hacía siglos que ya no se utilizaba. Él decide utilizar este título de shogun, con lo cual a partir de ese momento estamos hablando de 1185. Desde 1185 hasta 1868, que son prácticamente 7 siglos, en Japón gobierna un shogun. Ha habido 3 shogunatos diferentes, pero durante 7 siglos gobierna un shogun. Así que al final el significado de shogun es más el que se le dio a partir de ahí que el original. El original queda un poco perdido en el inicio de los tiempos, podemos decir. Entonces, ¿qué es un shogun según esta definición? Pues es sencillamente un gobernante de todo Japón, samurái, ¿no? Entonces queda claro que es de hecho, shogun significa eso, gran general, ¿no? Con lo cual queda claro que es un gobierno de tipo samurái. Se ha acabado el gobierno cortesano, aristócrata que había antes, ¿no? Con el emperador en la cúspide, y ahora manda un shogun. El shogun, en teoría, gobierna en nombre del emperador, y es el emperador el que lo nombra shogun. Lo que sucede es que realmente el emperador no tiene ningún poder. Si un emperador, por lo que fuese, se negase a investir a un shogun, ese emperador sufriría un accidente y pondrían a otro. O sea, realmente el poder lo tiene el shogun. A veces nos Me- encontramos, incluso en libros en inglés, nos encontramos traducido como caudillo, o incluso yo lo he llegado a ver como generalísimo, normalmente en cursiva, como indicando que es eso, que es un militar que gobierna sobre todo un país. Lo que pasa que, claro, a nosotros caudillo y generalísimo nos tienen unas connotaciones muy distintas de lo que sería un shogun, pero muchas veces lo ves nombrado así en libros de la Academia Anglosajona. Y a lo largo de esos 700 años de historia, como tú has dicho, el shogunato no se mantuvo, digamos, como una piedra estable todo el rato, porque hubo algunos pequeños ejemplos de momentos históricos en los que el shogunato se vino abajo, ¿no? Como fue, por ejemplo, en 1573. Háblanos acerca de estos momentos de crisis. Sí, shogunatos a lo largo de la historia japonesa ha habido 3. El shogunato Kamakura, que es el primero, el shogunato Ashikaga, el segundo, y el shogunato Tokugawa, el tercero. Todos tuvieron una duración bastante considerable. El primero fue de 1185 a 1333, con lo cual unos 150 años. El segundo fue de 1336 a, como decías, 1573. Con lo cual también es bastante largo. Y el tercero fue de 1603 a 1868, unos 2 siglos y medio, con lo cual bastante estable. Sobre todo porque si miras los años que ha habido entre uno y el siguiente, en el primer caso fueron 3 años y en el segundo caso fueron 30, con lo cual son periodos muy, muy breves. Fue aquello casi solapados, ¿no? Casi seguidos. Mm. En el caso este que comentábamos de 1573, esto coincide con esta época que he dicho antes, el periodo Sengoku, que es este periodo de guerras, en el que ese segundo shogunato, el shogunato Ashikaga, nace ya siendo un gobierno bastante débil y muy dependiente de los señores regionales. El gobierno Ashikaga, desde prácticamente el principio, gobernaba en la zona de la capital de forma directa, pero en la mayor parte del país lo hacía de forma delegada, ¿no? Había como señores regionales en los que el gobierno les cedía, dijésemos, algo así como un cargo de gobernador. Y a partir de cierto momento, directamente ese gobierno que ya nace débil entra en decadencia y cada vez tenemos una periferia más fuerte y un centro mucho más débil, ¿no? Hasta llegar a un momento en el que el shogunato prácticamente controla la capital, controla Kioto y ya está. Y entonces empieza un proceso de guerra civil en todo el país, pero no una guerra civil de dos bandos, ¿no? El norte contra el sur, el este contra el oeste, sino una guerra civil de todos contra todos.
en el que todo el mundo está normalmente en guerra con todos aquellos con los que hace frontera su territorio, ¿no? Porque se trata de guerras de conquista. Entonces, o estás luchando para conquistar la provincia del vecino, o estás luchando para que el vecino no te conquiste la tuya, o las dos cosas. Estás luchando por este lado conquistando y por este otro defendiendo, ¿no? Y esa situación se alarga unos 100 años, se alarga algo más de un siglo, que se dice rápido, hasta que uno de todos estos señores que están en guerra, pues empieza a ser más fuerte y empieza a conquistar más territorio, se hace con la capital, y es cuando en un principio coloca a un shogun haciendo un poco de títere, ¿no? Gobierna en su nombre, esto es en 1568, pero 5 años más tarde, aparte de que las relaciones con este shogun no eran demasiado buenas y el shogun estaba empezando ya a organizar un complot en la contra para acabar con este señor, que era Oda Nobunaga, Oda Nobunaga se da cuenta que no le hace falta, que ya tiene ya suficiente poder como para no necesitar la legitimidad que le da ese shogun, y entonces en 1573 lo expulsa de la capital y se acaba ahí el segundo shogunato. Aquí vendrían dos gobiernos de dos señores que no reclaman para ellos el título de shogun, con lo cual no instauran ningún shogunato, pero gobiernan, uno desde 1573 hasta 1582, 9 años, y el otro desde el 82, y además es quien unifica y conquista todo Japón hasta 1598. Ahí hay como una especie de paso intermedio entre el shogunato que se va y el shogunato que vendrá después en 1603, que ese sí que será muy sólido y conseguirá no solo que su gobierno dure 2 siglos y medio, que ya es, ¿no? Sino además que no haya guerras en Japón. Que no haya, prácticamente en Japón no hay guerras entre 1615 y 1630, depende de cómo lo mires, hasta 1868. Son 2 siglos y medio o casi 2 siglos y medio de paz en un país, ya en general eso ya es un gran éxito, pero además en un país que venía de un siglo, siglo y medio de guerras interminables, con lo cual lo consiguen estabilizar mucho. Es que se hartaron tanto de la guerra civil Sí, que después dijeron, bueno, vamos a quedarnos un par de siglos en paz. sí, 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 completamente. Y has mencionado estas, entre comillas, ¿no? Inestabilidades en el traspaso de poderes entre los shogun. Y quería preguntarte, así en general, si eran pacíficos las transiciones, ¿no? Entre distintos shogun en el cargo. O, por ejemplo, pues no, porque conocemos el caso, ¿no? De otras civilizaciones, por ejemplo, los hititas o los reyes macedonios antes de Filipo II, en el que las transiciones siempre eran problemáticas y estaban en continuas conspiraciones, complot, guerras civiles, ¿no? Por el poder. Entonces, ¿había guerras civiles por el poder entre los shogun? No, ¿O en normalmente general no. se respetaban? Normalmente lo que se solía hacer además es que en la mayoría de casos no se solía esperar a la muerte de un shogun para que le sucediera ya su heredero. Es decir, bueno, a veces la muerte sobrevenía, ¿no? Y entonces sí, pero era muy común y lo había sido ya antes entre los emperadores y en general en Japón suele hacerse bastante el hecho bueno, de abdicar, ¿no? Del puesto, pero no irse al 100%, sino seguir un poco moviendo los hilos, ¿no? Desde bambalinas, podríamos decir. Y eso también permite que el nuevo que ha llegado, pues no tenga que hacerse cargo de repente de todo, sino que gran parte su padre o su tío, porque no siempre era, ¿no? No siempre era completamente directa la sucesión, siga encargándose de muchas cosas, ¿no? Y que no se produzca un vacío de poder que haga que aquellos que están esperando, ¿no? Como buitres el momento de debilidad para atacar, pues lo puedan hacer. Con lo cual, normalmente las transiciones eran bastante fluidas, podríamos decir, en ese sentido. No solían aprovecharse de esas situaciones y no solían darse, es decir, intrigas por ver quién era el sucesor, pues sí, muchas veces lo vemos, ¿no? Que parte de la corte o parte del shogunato pues prefiere que sea el segundo hijo y en cambio otros prefieren que sea el primero, ¿no? Y ahí encontramos un poco pues los típicos movimientos e incluso algún asesinato, etcétera, ¿no? Pero, pero una vez que ya tal candidato era el elegido y ya ascendía al puesto, normalmente no vemos esos baches, ¿no? Que van coincidiendo siempre con las sucesiones. Hay que ver la cantidad de cosas que tenemos que aprender de estos japoneses. Bueno, también De, tenían sus cosas malas, ¿eh? No, es como todo.
Por supuesto, pero al menos no, mayoritariamente no estaban en constantes guerras para ver quién se quedaba con el poder. Sí, Japón es un país Y bastante bélico a lo largo de su historia, mm, pero yo siempre insisto, por ejemplo, es bastante bélico de puertas hacia adentro, ¿no? Yo es una cosa que siempre insisto cuando doy clase, em, que tenemos siempre la imagen de que Asia Oriental en general es un sitio como con muchas guerras, ¿no? Y que los coreanos no pueden ver a los japoneses y los chinos tampoco los pueden ver. Pero claro, siempre digo lo mismo, es porque tenemos demasiado cerca el siglo XX, ¿no? Tenemos demasiado cerca pues todo el expansionismo japonés, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y de unas décadas antes y demás. Pero si obviamos finales del XIX y el siglo XX, que es mucho obviar, lo sé, pero si miramos a lo largo de la historia, realmente si vemos un listado de las guerras que ha habido en la región de Asia Oriental entre países, o lo que hoy en día entendemos como países, ¿no? Pero entre diferentes entidades nacionales, son poquísimas, son muy pocas realmente. El predominio de China sobre la región era más un predominio cultural. eh, Tenían sus guerras internas, porque ellos también tenemos dinastías que surgen y desaparecen, y momentos de desunión, y tenían sus guerras con los nómadas del norte, que de ahí la muralla china y demás. Pero realmente guerras con otros países, en el caso de Japón, tenemos una intervención de Japón en la península coreana, y nos estamos yendo muy atrás en el tiempo, pero además es que no iban para atacar a Corea. Corea en ese momento eran tres reinos, Japón era el aliado de uno de ellos, y en una guerra entre esos reinos fueron a ayudar a uno de ellos, con lo cual tampoco era una guerra de conquista. Después tenemos un intento de conquista o de ataque a Japón por parte de China, Corea y Mongolia, más o menos, con la dinastía Yuan, en el siglo XIII. Son dos intentos seguidos. Tenemos ese. Luego tenemos un intento de invasión de China y Corea por parte de Japón a finales del 16. Y ya está. Desde ahí ya tendríamos que irnos, en el caso de Japón, ya tendríamos que irnos a finales del 19 cuando empieza su expansionismo, que luego acabaría como sabemos que acabó, ¿no? Pero ya está, son realmente muy pocos conflictos entre estos diferentes países, siempre lo digo, si miramos la historia de Europa, solo con que cojas guerras entre ingleses y franceses, ya haces muchas más, solo entre esos dos, mm, que todas las guerras que haces entre países en Asia Oriental. Así que en general no es una región, no ha sido una región muy belicosa a ese nivel. Japón de puertas hacia adentro, sí, muchísimos conflictos. mm. Y ahora que estaba yo pensando, si los samuráis son, o sea, fundamentalmente guerreros, y Japón vivió una época de paz entre 1603 y 1868, ¿no? En el periodo Edo, ¿qué hicieron los samuráis? ¿A qué se dedicaron en esa época en la que no había guerras? Pues tuvieron que reconvertirse, lógicamente. Además es que justo antes de que empezase ese periodo de guerras, uno de los señores que mandó en Japón, ¿no? En ese periodo entre dos shogunatos, hemos comentado antes Oda Nobunaga, pues el que le sucedería, que era Toyotomi Hideyoshi, él creó unas leyes que establecían que no se podía cambiar de clase social, ¿no? Se estableció primero qué clases sociales había y después se estableció que no se podía cambiar de una a otra. Si tú eras hijo de un samurái, eras samurái, y si eras hijo de un campesino, eras campesino. Y además se estableció que los samuráis cobrarían un sueldo público, porque hasta ese momento el sueldo de un samurái, la recompensa de un samurái era en función de bajas en el campo de batalla, ¿no? De muertes enemigas en el campo de batalla. En cambio, a partir de ese momento se establece que el samurái cobra un sueldo alto, a veces muy bajo, ¿no? Depende, había muchos niveles de la escala samurái, pero se establece que se cobra un sueldo público. Claro, al poco tiempo nos encontramos con que Japón entra en una época de estabilidad y durante 2 siglos y medio no hay guerras. Entonces, tienes a una clase guerrera que no hace guerras, eh, que además cada vez hay más, ¿no? Porque, claro, ya no se mueren con 25 años en el campo de batalla, sino que se mueren de viejos, ¿no? Y con una buena vida, con lo cual duraban bastante, con lo cual han tenido más hijos y se ha establecido por ley que los hijos de un samurái son samurái. Con lo cual los hijos de un samurái cobran sueldo y también viven muchos años, ¿no? Eso a lo largo de 2 siglos y medio supone un gasto considerable. Claro, ¿qué pasa? Si estableces un sistema así, que además el gobierno, este último shogunato, adoptó como ideología oficial el neoconfucianismo, que establece pues, que cada uno tiene que desempeñar las tareas que le han tocado por nacimiento lo mejor posible, ¿no? Pues el samurái resulta que no puede desempeñar las tareas que le han tocado por nacimiento, porque por nacimiento es un guerrero, no hay guerras. Entonces la figura del samurái se reconvierte un poco. Porque claro, la gente, el pueblo llano también se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Para qué los queremos
cobran un sueldo público, son guerreros y no hay guerras. Entonces se les reconvierte, por un lado, en burócratas, ¿no? En este gobierno de los Tokugawa, que además con un aparato burocrático bastante importante, pues hacen falta administradores y demás, pero claro, tampoco hay trabajo para todos, con lo cual tenemos a mucha gente, a muchos que reciben un sueldo, insisto, más alto o más bajo, pero muchos de ellos por prácticamente no hacer nada. Eso también les permite dedicarse a, bueno, pues dedicarse a cosas como la pintura, la poesía, la ceremonia del té. Eso hace que el periodo de también sea un periodo de florecimiento de las artes, ¿no? No hay guerra y además tienes una gente que ya vive bien y tiene educación y tiene muchas horas libres, ¿no? Entonces, y también no todos eran tan dados a la alta cultura. También en este momento florece el teatro kabuki, que es como muy callejero, y florecen los barrios de placer en las ciudades, ¿no? De prostitución y demás, con lo cual no todos estaban componiendo poesías, muchos estaban borrachos en los barrios de placer, yendo con prostitutas y demás, había un poco de todo, pero se dedican básicamente a eso. A lo que no se dedican es a hacer la guerra. Sí que reciben un entrenamiento marcial, ¿no? Porque se supone que tienen que estar preparados por si hay conflictos, y algunos de ellos sí que desempeñan tareas de soldados. Japón sigue teniendo ejércitos, ¿no? Por si acaso. Lo que pasa es que no llegan a entrar en funcionamiento y siguen teniendo un sistema policial, podríamos decir. Pero claro, los samuráis llegan a ser en torno a un 6, un 8% de la población. Es mucha gente, ¿no? Es mucha gente. No hay trabajo como administradores y como soldados para todos. Entonces, tenemos ahí una pequeña clase social privilegiada con ciertos privilegios, ¿no? Ya no solo el tema del estipendio público que cobran, ¿no? Sino también son los únicos que pueden llevar trajes de seda, son los únicos que pueden llevar determinado peinado, los únicos que pueden tener armas, ¿no? Porque esa es otra ley que también hace Toyotomi Hideyoshi, solo los samuráis pueden llevar armas, con lo cual tenemos ahí como una clase privilegiada, ¿no? Como en la cima de una pirámide que se ha construido, toda aguantada en una narrativa, que es que el nuevo papel de los samuráis es el de servir de ejemplo de las virtudes confucianas, ¿no? De la lealtad, la obediencia, etcétera, de servir de ejemplo al resto de la sociedad. Lo que pasa es que el resto de la sociedad muchas veces los ve comportarse no exactamente como caballeros de la virtud, ¿no? Y entonces cuando los ven visitar burdeles y demás borrachos como cubas, pues ahí se cuestionan un poco que esa narrativa de caballeros de la virtud sea cierta. Mm. Sí, y precisamente eso que quería profundizar un poco más, porque en el imaginario colectivo, ¿no? Cuando hablamos de los samuráis, también está esa idea, ¿no? Como de el código ético que tenían los samuráis, pero supongo que sería también parte un poco de esa romantización, ¿no? Sí, completamente. Los samuráis de la época de guerras, que al final son la mayoría, ¿no? Porque si hemos dicho que duran unos 1000 años, así en números redondos, unos 1000 años, y que durante 250, estos últimos, no hay guerra, significa que durante 750 sí. Siempre, si tengo que hacer alguna división básica entre tipos de samuráis, siempre hago esta división, ¿no? Los que hacían la guerra y los que no. Pues los que hacían la guerra no tenían tiempo para estar mirando códigos éticos y valores confucianos que además entraron posteriormente en Japón, con lo cual ellos no conocían nada de estos códigos éticos ni de nada. De hecho, el concepto del honor ni siquiera existía, ¿no? Con lo cual no entraba en su cosmovisión, podríamos decir. Lo que sí que conocían era la reputación, pero la reputación y el honor no es lo mismo, porque la reputación era una cosa como muy resultadista, ¿no? Es decir, de cuántas batallas se había ganado, no de cómo se había ganado. Siempre pongo el símil futbolístico, aunque yo no soy nada futbolero, ¿no? Pero se miraba el marcador. Hemos ganado 3-0. Sí, bueno, pero 2 goles han sido en propia puerta, el otro un penalti. No, da igual, 3-0, ¿no? Eso era la reputación. El tema del honor entra después. El tema del honor entra cuando esos samuráis ociosos se dedican, entre otras muchas cosas, a reeditar las crónicas guerreras antiguas, ¿no? Normalmente cada uno, pues la de su familia, ¿no? Y entonces se produce una adaptación de esos textos, que quizá tienen 2, 3, 4, 5 siglos de antigüedad, se readaptan conforme a la ideología del momento. Esto es algo también, el ejemplo que suelo poner es cuando las películas clásicas de Disney, Bambi, Dumbo, etcétera, pues de repente nos damos cuenta de que contienen
comentarios machistas o racistas, ¿no? Y entonces se opta por cambiarlos, ¿no? Pues cambiamos esta línea, se vuelve a doblar o lo que sea y tal. Pues aquí lo que se hace es un poco lo mismo. Estamos en una sociedad muy marcada por unos valores confucianos que no existían anteriormente, y entonces lo que se hace es, cuando se ve que algo del pasado entra en conflicto con esos valores del presente, de su presente, pues en la mayoría de casos lo que se hace es que se adapta. Yo no voy a publicar una crónica guerrera de mi clan, de mis antepasados, en el que se vea que mi tatarabuelo se comportó de esta forma que hoy en día consideramos que está mal, ¿no? Pues entonces eso se redecora. Por otra parte, se escriben muchas novelas, novelas de ficción, obras de teatro, etcétera. Esas obras de teatro también, allí se trata de fomentar la imagen de que el samurái pues, es un caballero del honor, etcétera. Con lo cual los samuráis de las novelas siempre se portan muy bien. Además, el shogunato Tokugawa no permite que las obras de ficción se sitúen en el presente, porque podrían utilizarse para hacer algún tipo de crítica, ¿no?, contra el gobierno, entonces tienen que situarlas en el pasado. ¿Qué pasa? Que se están escribiendo obras que te dicen que es una historia que pasó en el siglo XIV, pero esos samuráis del siglo XIV se comportan según se supone en el siglo XVIII o XVII que se tienen que comportar, con lo cual de nuevo estás edulcorando el pasado. Y además también muchos otros samuráis escriben códigos éticos, ¿no? Escriben manuales, ¿no?, ensayos de cómo debe comportarse un samurái. Y es curioso porque normalmente el ejemplo que te ponen de cómo debe comportarse un samurái es cómo se comportaban en el pasado, ¿no? Ese pasado sublimado y glorioso, pero cuando te describen cómo se comportaban esos samuráis del pasado, te los están describiendo conforme a los estándares éticos de su momento. Con lo cual tenemos por diferentes caminos, diferentes obras, ya sean de ficción o no, que nos están diciendo que los samuráis del pasado se comportaban de esta forma, ¿no? De una forma que además le conviene mucho al gobierno, porque lo que quieren es que se sustente el sistema samurái, ¿no?, que es al final lo que son ellos. Entonces, por ese lado tenemos esa construcción de esta narrativa, pero es que después nos encontramos con que cuando cae el shogunato y viene otro tipo de gobierno, un gobierno ya al estilo occidental, ¿no?, modernizado, con su parlamento, etcétera, vemos que, aunque se acaba con los samuráis y dejan de existir, se promociona todo ese código ético. Es como un querer decirle a Occidente y al resto del mundo, vale, ya no somos modernos, ya no tenemos guerreros de lanza y espada y tal, pero aparte quieren decirle al mundo que esos guerreros que tenían tampoco eran unos bárbaros, sino que eran una gente que se regían por un código del honor, etcétera. Entonces, toda aquella narrativa que se había creado en el periodo Edo se revaloriza, se vuelve a poner en marcha, se promociona, también fomentando la idea de la lealtad al superior, algo tan teóricamente samurái, pero situando al emperador ahora arriba, ¿no? Porque el gobierno este nuevo que hay al estilo occidental lo hace en nombre de un gobierno imperial. Seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos al gobierno militarista que acaba llegando a Japón en la Segunda Guerra Mundial, y a ellos aún les interesa más promocionar todo ese tema, ¿no? Todo ese tema de la obediencia y demás, porque quieren llevar un país a la guerra. Y si nos vamos a hoy en día, se sigue promocionando, pero en este caso para unos objetivos mucho más legítimos y mucho más blancos, ¿no? Ya no se trata de llevar el país a la guerra, pero bueno, todos los países promocionan lo que se llama soft power, ¿no? Todos los países promocionan un poco sus tradiciones, etcétera, por motivos pues, turísticos, etcétera. Entonces nos encontramos, por ejemplo, la selección de fútbol de Japón, pues son los Blue Samurai, ¿no? Se sigue promocionando esa visión del mundo samurái, en este caso ya desligándola de la parte oscura, ¿no?, de esos años de militarismo. Pero claro, es que es el mito, el mito, el mito. A lo largo de las décadas se va promocionando y se va asentando y se va solidificando, y al final es algo de piedra contra lo que cuesta mucho luchar. Yo tampoco es que luche contra el mito samurái, pero claro, como historiador, tú lo que tienes que hacer, aunque hayas llegado a esto atraído por el mito, al menos en mi caso, cuando después te das cuenta de que aquello que investigas cuestiona el mito absolutamente a lo largo de los siglos, pues bueno, nuestro deber es ponerlo encima de la mesa y decir, oye, el mito te puede gustar mucho, a mí también, pero la realidad entre comillas, histórica es esta otra. Mm. Yo creo que eso sí que es algo que tienen en común los samuráis con un montón de civilizaciones europeas, y es la creación de esa leyenda rosa, Mm, de esa romantización del pasado, mm. por fines, digamos, entre comillas, nacionalistas Sí. y chauvinistas, ¿no? Al fin y al cabo, De hecho, para es que Japón,
Japón se fija en el modelo inglés directamente. Ujú. O sea, cuando Japón se abre al resto del mundo a finales del 19 y entonces quieren aprender del resto del mundo, pues todo, ¿no? Como han hecho las industrias, como han creado universidades, como han hecho la constitución y se dedican, envían a un montón de expertos, ¿no? De delegados a las potencias occidentales para estudiar todo este tipo de temas. Y hay uno en concreto que viaja a Inglaterra, que en ese momento es la primera potencia mundial, y entonces él se da cuenta de que esa caballerosidad inglesa, ¿no? Ese gentlemanship, ¿no? Que les hace ser tan educados y demás, todo eso se asienta en la narrativa de los caballeros medievales ingleses, etcétera, etcétera, también completamente romantizados, ¿no? Y él entonces se da cuenta de, nosotros podemos hacer el mismo juego, podemos hacer la misma vinculación, nosotros también tenemos unos caballeros medievales, ¿no? Que son estos samuráis. Y es ahí cuando se empieza a articular todo este tema. Lo que pasa es que, lógicamente, se borra cualquier vinculación con la versión inglesa. Es decir, que no parezca que nos hemos copiado, que hemos tomado el modelo inglés para esto, ¿no? Con lo cual eso se elimina de la narrativa, pero está muy claro y está completamente documentado. Sí, como el meme este de Mr. Bean copiándose en el examen. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, has mencionado ahora el tema este del restablecimiento del culto imperial y el final de los samuráis. Y yo quería que nos contaras un poco más acerca de cómo una institución, ¿no? De cómo una figura histórica que sobrevivió, ¿no? Durante 700 años, como fue el shogunato, cayó para que volviera a restablecerse en todo su poderío el poder imperial en esos años de mediados finales del siglo XIX. Bueno, la clase samurái se autodestruye, por decirlo así. Es decir, aquellos que toman la decisión de que la clase samurái debe acabar son samuráis. Es lo Ujú. curioso. Tenemos este shogunato que decíamos, ¿no? El tercero de los tres, el shogunato Tokugawa, existiendo durante 2 siglos y medio. Lo que sucede es que cuando el shogunato empieza a funcionar, destruye a algunos de los señores regionales que eran sus enemigos, ¿no? Pero a muchos otros no los destruye y los incorpora al sistema, ¿no? Lo que sucede es que los incorpora dejando claro que son de los que eran enemigos, ¿no? Y se establecen como dos categorías de señores regionales muy claramente, los míos y los que no son los míos, ¿no? Reciben unos nombres en japonés, pero para que nos entendamos. Y lo que sucede es que aquellos que eran antiguos enemigos, durante esos 2 siglos y medio se los tiene bastante marginados, es decir, no pueden optar a cargos importantes en la administración del gobierno, tienen territorios muy alejados del centro del país, alejados del núcleo de poder, ¿no? De la capital, además siempre con señores afines controlándolos, ¿no? De cerca en sus territorios. Es decir, se establecen toda una serie de mecanismos para que, vale, estáis ahí, gozáis de autonomía, porque además el shogunato era una especie era como muy federal, podríamos decir, ¿no? No era un gobierno centralizado muy fuerte, sino que delegaba mucho, pero a estos les delegaba teniéndoles un ojo encima, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo de generaciones ese agravio se va guardando. Y entonces, cuando aquello acaba estallando, que el detonante es que aparece Estados Unidos en 1853 y les obliga a abrirse, porque otra cosa que hace este shogunato es que se aísla prácticamente del resto del mundo, pero claro, hablamos de mediados, finales del siglo XIX, ¿no? Sabemos lo que pasa en China con las guerras del opio, ¿no? Tenemos ya todo el imperialismo occidental y entonces no pueden permitir que haya un país allí que se quede aislado, ¿no? Y entonces los obligan a abrirse y ese es un poco el detonante que hace estallar toda la situación y hace que aquellos territorios que durante 2 siglos y medio se la tienen guardada al shogunato lo quiten del medio para ponerse ellos. Pero de nuevo lo que hacen, igual que a lo largo de la historia de Japón muchos habían hecho, es hacerlo en nombre del emperador, ¿no? El emperador es una figura incuestionada que no tiene poder político, pero sí que tiene un poder de legitimidad y a nivel religioso muy potente, y entonces lo que hacen ellos es decir que el gobierno de los Tokugawa está funcionando de una forma desleal para el emperador, que tiene desde hace 2 siglos y medio al emperador marginado y no tiene ningún poder, y que tiene que volver a mandar al emperador como pasaba en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad es decir, antes del siglo XII, se van muy atrás. La realidad es que antes del siglo XII, cuando en teoría mandaba el emperador, en la práctica tampoco mandaba el emperador, mandaban familias fuertes de la corte. Pero bueno, de nuevo el pasado sublimado y romantizado, ¿no? Tenemos que volver a las épocas en las que mandaban. Y entonces lo que hacen es que, bueno, hacen una guerra en contra del gobierno del shogunato, lo hacen caer, en algún momento
de este proceso de sublevación, la corte se pone de su parte, ¿no? Están luchando para que mandemos nosotros, pues vale, ¿no? Les mandan el estandarte imperial, con lo cual a partir de cierto momento los rebeldes son el shogunato, ¿no? El otro es el gobierno, el otro es el ejército imperial, y entonces acaban con ellos. A partir de ahí es lo que se conoce como la restauración Meiji. Meiji es el nombre del emperador del momento, y restauración realmente es una palabra, o sea, utilizar restauración es comprarles la moto que te están vendiendo, ¿no? Porque realmente ahí no se restaura nada. Ahí se pone al emperador teóricamente en el poder, pero el emperador, y además el emperador Meiji era muy joven, tenía unos 15 años, tampoco decidía absolutamente nada, lo hacían otros en su nombre. Entonces, estos, que son samuráis, de familia samurái, rápidamente se dan cuenta de que en el nuevo escenario mundial no hay lugar para una sociedad en la que no se permita, por ejemplo, eh, a nivel de meritocracia, se permita subir, ¿no?, en la sociedad. Eh, con lo cual no puede ser que tengan unas clases sociales cerradas en las que tu trabajo viene determinado por el que tuvo tu padre, de carácter hereditario, etcétera. Y se dan cuenta de que aquí se está jugando una partida a nivel mundial que va por otro lado. Y entonces toman la decisión de adaptarse. Y son ellos los primeros que empiezan a hacer los primeros gestos para acabar con la clase samurái. Entonces lo van haciendo, como decía al principio, ¿no?, de forma un poco paulatina en unos años, para evitar que el 6% de la población o el 8% de la población se les ponga en contra. Lo van haciendo un poco primero comprando a las clases más altas, es decir, la mayoría de señores regionales pierden su feudo, porque todos los señores regionales le devuelven el feudo, dijésemos, al emperador, pero el emperador los nombra gobernadores de esos mismos feudos, ¿no? Con lo cual los compran un poco por arriba. Luego van eliminando primero los estipendios de la clase más baja dentro de la escala samurái, que ya prácticamente para sobrevivir ellos ya estaban acostumbrados a hacer otro tipo de trabajos, con lo cual tampoco les supone un gran cambio, y lo van haciendo un poco así. A otros les compran sus estipendios y los cambian por bonos, ¿no?, por bonos del Estado. Lo van haciendo un poco así, como por etapas. Aún y así, esto les provoca en 1877 les provoca una rebelión. Es lo que en Japón se conoce como la Guerra del Sudoeste, pero en el resto del mundo lo llamamos la rebelión de Satsuma. Yo nunca he entendido por qué, si los japoneses lo consideran una guerra, nosotros le hemos rebajado un poco la categoría y lo ponemos como una rebelión. Pero nada, es los últimos estertores, dijésemos, de la clase samurái. Ahí queda claro que un ejército samurái ya no tiene, aunque llevaban armas modernas, ya no tiene nada que hacer contra un ejército de conscripción mucho más numeroso y mejor entrenado. Si no me equivoco, esta última rebelión de Satsuma, ¿no? La que llaman la rebelión de Satsuma, es la que aparece en la película El último samurái, la de Tom Correcto, Cruise, ¿no? correcto, sí. ¿Qué te pareció esa película? Bien, yo soy, no sé, hay historiadores que son muy críticos, ¿no?, con los productos de ficción. Yo no. Yo, mientras que dejes claro que es ficción, es decir, si tú me haces un libro de historia o un documental de historia, ahí sí que voy a estar con el bolígrafo rojo, ¿no?, mirando a ver lo que dices y demás. Pero si lo tuyo es una película y además, como es el caso del último samurái, cambias los nombres de los personajes. Es decir, si tú conoces la historia, pues sabes perfectamente que el último samurái, Katsumoto, pues está inspirado en Saigo Takamori, ¿no? Pero le han cambiado el nombre. Pero es que incluso aunque no hubieras cambiado el nombre, si es una película, yo soy muy tolerante, es decir, no pasa nada. Y además es la forma muchas veces de que la gente se aproxime a la historia japonesa, ¿no? Yo, cada vez que hay algún producto de ficción que toca el mundo samurái, hace un par de años un videojuego, el Ghost of Tsushima, por ejemplo, también cambian los nombres y demás, pero está inspirado en hechos reales. Pues yo, cada vez que pasa eso, noto que durante un tiempo hay más interés también por la parte de historia, ¿no? La web que tengo yo, historiajaponesa.com, vas mirando las visitas, ¿no? Y te das cuenta de hace, pues eso, cuando el Ghost of Tsushima, o hace también un par de años en Netflix pusieron una serie documental de 6 episodios sobre también la época Sengoku, esta de guerras y demás. Pues ves que durante un tiempo tienes más visitas, además en las entradas de tu web, que hablan precisamente de esos mismos momentos, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que un tanto por ciento, aunque sea pequeñito, de la gente que ve una película o una serie o juega un videojuego o una novela o lo que sea, hay un tanto por ciento pequeñito
poquito, que quiere ir un poquito más allá, ¿no? Y que dice, ay, esto, ¿de qué va? ¿Esto es basado en hechos reales? ¿En qué hechos, no? Y busca un poquito y se interesa. Y así es como también, pues, la siguiente generación de gente que se dedique al mundo de la historia japonesa es por donde va entrado. Al final, no entras en estos temas directamente, ¿no? A nadie le interesa de repente la historia muy académica de un cierto sitio, sino que suele entrar pues por una película, por una canción, por cualquier producto de este tipo. Y en concreto en la película del último Samurái, como película me gusta mucho, como producto de entretenimiento, pues es la típica historia que nos atrae, ¿no? De unos pocos contra unos muchos, ¿no? Míralo en 300, míralo en Braveheart, siempre es un poco la misma historia, ¿no? Los pequeños irreductibles, David contra Goliat, ¿no? Un poquito. Entonces, en ese sentido me gusta mucho, está muy bien. Y en el sentido histórico, pues creo que, aunque lógicamente lo simplifican mucho, y los 6 meses de campaña de Saigo Takamori quedan en un día prácticamente de batalla de Katsumoto, lo simplifican muchísimo y aparte está el personaje de Estados Unidos, lógicamente, que es el que no muere y demás, ¿no? Pero creo que da un buen vistazo un poco al ambiente de la época, porque hay algunos detallitos, ¿no? Las 2 veces que van a la ciudad de Tokio, pues la segunda vez ya se ven más cables de telégrafo y más presencia del ferrocarril, con lo cual yo creo que se da un poco la imagen esa de modernización galopante, que es la principal característica del periodo Meiji. Entonces, bueno, está bien, está bien. Y si no lo estuviera desde un punto de vista histórico, pues ya te digo, me daría igual. Como película es buena y es lo que es una película. Pues está bien saberlo. Yo creo que al fin y al cabo, como tú mencionabas, ¿no? El caso de 300, por ejemplo, todo el mundo, o por lo menos todos los que sabemos la historia de la antigua Grecia y la historia de las Termópilas, sabemos evidentemente que no es una película que refleje la historia de esa batalla. Pero si esa película, por muy mal que esté a nivel de rigor, te invita a conocer la historia verdadera, porque te apasionó, pues entonces yo creo que Claro, ya ha cumplido una además, finalidad. esa película es un buen ejemplo, porque yo no soy muy cinéfilo. En cambio, esa película, cuando apareció hace unos cuantos años, la quise ver y la quise ver en el cine, porque ya se veía que iba a ser de guión pésimo o inexistente, pero que visualmente iba a ser un espectáculo. Entonces yo recuerdo estar ahí en el cine con la boca abierta porque había algunas secuencias que eran de lucha y demás, que eran unas secuencias gráficamente o plásticamente, eran una pasada. Sí, el guión pésimo, la interpretación ni está ni se la espera. Es decir, cada película o cada producto de ficción yo creo que hay que aproximarse a él con unas expectativas, ¿no? Entonces tú no vas a ver 300 esperándote ver ahí una película de Oscar, ¿no? Vas viendo, bueno, pues otra cosa, ¿no? Pues gente peleándose, ¿no? Con las espadas y demás y ya está. A mí es una película que desde ese punto de vista recuerdo que me gustó bastante. Y El último Samurái pues también es una película que me gustó mucho. De hecho la he visto varias veces y demás y la suelo recomendar bastante para... Ahora cuando se lo comento a los alumnos ya no, claro, para ellos es una película un poco antigua. Y además creo que no está en ninguna de estas plataformas que solemos tener, con lo cual no es muy fácil de recomendar a los alumnos para que la vean y demás, pero siempre se lo digo, si la tenéis por ahí, la podéis ver, pues para haceros una idea de por dónde iban los tiros, nunca mejor dicho, en principios del periodo Meiji, pues no está mal, está bien, es accesible. Y para finalizar ya este programa, quería hacerte reflexionar un poco acerca de cuáles tú crees que son las causas de que en Occidente todavía se siga predominando ese eurocentrismo y siga predominando ese desconocimiento de la cultura asiática en general y particularmente, ¿no? De la cultura japonesa. Y es que yo creo que en Europa seguimos pensando que seguimos siendo el centro del mundo, si es que lo fuimos alguna vez, ¿no? De hecho, es un debate en la historiografía clásico, ¿no? El tema de la gran divergencia y demás, ¿no? O sea, en Europa hemos sido el centro del mundo durante un poquito tiempo, ¿no? Durante 2, 3 siglos, pero ya se ha acabado bastante. Entonces, el mundo se está moviendo más hacia el Pacífico, ¿no? Ya no solo Asia Oriental, pero también la zona de América, pero bueno, toda esa zona del Pacífico. Y en cambio nosotros aquí seguimos un poco con la falsa ilusión
de que seguimos siendo todo, ¿no? Que seguimos pudiendo hacer leyes universales, ¿no? Como se hacían en la época liberal, ¿no? De la Revolución Francesa y demás, ¿no? La Carta de los Derechos Universales del Hombre, ¿no? Universales, pero lo han hecho unos franceses. Con lo cual, seguimos un poco así y creo que es algo que pagaremos. Creo que es algo que para cuando nos demos cuenta nos habrá pasado por encima, ¿no? Y nos daremos cuenta de que de repente somos periferia. Cuando no es que lo seamos de repente, es que nos daremos cuenta de repente, pero lo llevaremos siendo bastante tiempo, porque ya estamos empezando un poco a ser periferia, pero sí es bastante desolador. Aquellos que nos dedicamos a lo que se cree que es la periferia, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a cosas como Japón o Asia Oriental en general, sigue siendo, pues eso, como un poco el bicho raro, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de micrófono. Yo no estudié la carrera de historia, soy doctor en historia, pero no estudié la carrera de historia. ¿Por qué? Porque cuando miré el temario de la carrera de historia, Japón aparecía en Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es que ni siquiera aparecía antes de Pearl Harbor, o sea, ni siquiera te explicaban por qué llegaban a Pearl Harbor, ¿no? Aparecían un poco ahí y ya está. Y entonces pensé, a esta carrera no me interesa, no le interesa lo mío, a mí no me interesa esta carrera, ¿no? Y entonces llegué al máster en historia, al doctorado en historia, viniendo desde estudios de Asia Oriental, unos estudios que en muchos otros países existen desde hace mucho tiempo y que aquí llegaron en el 2009. Empezó las primeras carreras en Madrid y en Barcelona de estudios Asia Oriental e incluso así, estando agradecidos por la creación de estos estudios, no dejan de ser una especie de gueto, es decir, una especie de, vale, aquí tenéis los estudios de Asia Oriental y ya está. Pero en la carrera de historia, Japón seguirá apareciendo en Pearl Harbor, ¿no? Y en la carrera de filosofía, no te esperes encontrarte a Confucio. Ah, es que Confucio ha influenciado en las vidas de más millones de personas que Aristóteles. Sí, pero no, ¿no? Yo creo que el siguiente objetivo debería ser que esos estudios de área, ¿no? En este caso hablo de Japón o de Asia Oriental, pero pasa igual en otros sectores, esos estudios de área se integrasen en las disciplinas. Es decir, que estudiando historia, tú pudieras estudiar historia de Japón o historia de Corea o historia y que en filosofía pudieras estudiar a pensadores de China o de Japón, etcétera. Debería ser un poco el siguiente paso, que realmente cuando haces una carrera de una disciplina, mmm, tú haces la carrera de filosofía, en ningún sitio viene en el título, no te pone graduado en filosofía de Europa, ¿no? Te pone en filosofía, como si fuera en general, pero al final estás haciendo la de Europa. El siguiente paso debería ser que los estudios de área desapareciesen y se integrasen en las disciplinas de zona, se integrasen en las disciplinas generales. Pero vaya, sé que estoy pidiendo un imposible. Sí, y lo has puesto muy bien el ejemplo, ¿no? También en el caso de la filosofía, porque claro, es que yo no sé cómo es la carrera, evidentemente, porque no la estudié, pero supongo que se centrará sobre todo en la filosofía occidental y olvidará toda la filosofía que se haya hecho en el resto del mundo, como De en hecho, es que Asia. muchas veces cuando hablan del resto del mundo no se utiliza la palabra filosofía, se utiliza pensamiento. Mm, Cuando, cuando yo incluso en la carrera de estudios Asia Oriental hacíamos la parte de filosofía, hablábamos de pensamiento, pensamiento chino clásico, pensamiento mm, japonés. En el caso de Japón solo se hablaba de filosofía cuando llegábamos a la escuela de Kioto, que es una cosa como muy ya del siglo XX, pero ¿por qué? Porque se dedicaban a resolver desde la óptica japonesa los debates de la filosofía europea, ¿no? Con lo cual sí, ahí estaban haciendo filosofía, podríamos decir. mm. Bueno, pues esperemos que esa popularidad que hay ahora mismo en la cultura pop de Japón, de Corea del Sur, ¿no? Con todo el tema del K-pop, de el anime, los mangas, etcétera, pues también permita un mayor acercamiento a esas culturas para adentrarnos en su historia. Esperemos. Y bueno, llegados a este punto, yo lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Jonathan, por haber venido aquí a este programa de historia a arrojarnos un poquito de luz en esa oscuridad mental que tenemos sobre la historia de Japón y más concretamente sobre una de sus figuras históricas más famosas, ¿no? Como son los japoneses, los samuráis japoneses. Así que muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti por haberme invitado.